Hola, estamos otra vez aquí por Conesify con nuestro programa Conciencia Sexual. Nosotros somos Conatus, Laboratorio de la Experiencia Sexual. Este es nuestro séptimo episodio de Conciencia Sexual y estaremos hablando del cuerpo. Entonces, para empezar, lo que yo me preguntaba es, ¿la imagen corporal será una puerta de entrada a la sexualidad? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que probablemente ahora como se está enseñando, cómo vamos aprendiendo, acorde vivimos la sexualidad, pareciera ser que en efecto nuestra imagen corporal sí puede ser como una puerta de entrada a el mundo de la sexualidad, como si nosotros fuéramos, no sé, esta comida que primero te tiene que entrar por los ojos y en función de qué tanto te atrae visualmente y según los cánones que hay, según lo que debería atraerte, las personas empezamos a acercarnos más hacia otro ser humano, a como que entender la sexualidad desde esa puerta de entrada. Pero también creo que, como decía Bernie, hay muchos cánones y mucho alrededor, muchos estereotipos alrededor del cuerpo. Entonces, también no es que la comida me entra por los ojos, sino que también hay un estilo de comida, algo ya determinado de cómo tiene que ser esa comida para que a ti te guste. O sea, creo que es interesante quizás también tomar en cuenta, por ejemplo, la influencia que el porno puede haber tenido en la construcción de este cuerpo sexual, ¿no es cierto? Es como que de alguna forma el porno va ido construyendo ciertos estereotipos sobre cómo tiene que presentarse un cuerpo frente a la sexualidad, ¿no es cierto? Tiene que tener un cierto volumen, tiene que tener unas ciertas formas, tiene que tener ausencia de vello, por ejemplo, ¿no es cierto? Los genitales depilados, cuerpos depilados, ¿sí? ¿Y en qué medida se ha ido construyendo como un estereotipo o un canon, ¿no es cierto?, del cuerpo que es sexualmente deseable, que al mismo tiempo excluye todos los otros cuerpos de la sexualidad. Y en qué medida nosotros terminamos entrando en una como competencia o una lucha constante por tratar de aproximarnos a estos cuerpos que vemos. Y creo que es tratar de aproximarnos de esos cuerpos tanto de lo que esperamos del otro como de lo que esperamos de nosotros mismos, porque no es únicamente esperar ver a una chica o un chico tal cual veo en una película porno o veo en, no sé, en una pasarela, sino también es quererme ver a mí misma de alguna forma que sea socialmente aceptable y que yo entiendo que si es socialmente aceptable, entonces también va a ser socialmente y sexualmente atractivo. No sé si me va a entender. Sí, porque a veces también hay mucho esto de yo me siento bien con esta persona, más al decir yo me siento bien con esta persona hacemos referencia a lo que tiene el otro, o lo que posee el otro, lo que el otro nos puede brindar para nosotros sentirnos bien. Sin embargo, ¿qué también nos sentimos con nosotros mismos? Ya en nuestra vida ya privada, en la noche cuando vamos a la cama a acostarnos a dormir, ¿qué también nos sentimos con nosotros mismos? Sí, por eso me gusta la pregunta que planteó Jorge respecto de si la imagen corporal es una puerta de entrada hacia la sexualidad y no únicamente hacia el sexo, porque claro, si es que hablamos de sexualidad, entonces estamos hablando de que empezamos a estructurar nuestra propia sexualidad, empezamos a vivir nuestras ciertas actividades cotidianas en torno a cómo yo también estoy viviendo, estoy apreciando estos modelos de belleza, estos estereotipos de belleza que posteriormente sí van a estar mediando en un acto sexual, más también están en esta relación, en esta dinámica que como pareja, como seres humanos podemos ir construyendo, y en torno a eso, o sea, es un espectro grande y es con lo que más estamos viviendo día a día. Ahora otra pregunta que me surge en relación a algo que decía Eduardo es, él decía que tenemos un aprendizaje de estereotipos, de lugares como el porno. ¿De qué otros lugares, de qué otros ámbitos aprendemos cosas sobre nuestro cuerpo, entender qué es nuestro cuerpo? Yo creo que de la publicidad, o sea, porque te pasas viendo en el día a día desde que eres niño, o sea, desde que eres niño propagandas como te pueden vender lo más básico de la vida que no tiene nada que ver con tu cuerpo, sin embargo te lo venden con una persona
en este caso 90, 60, 90, en bikini, con el cabello rubio, ondulado hasta acá, o sea, entonces te venden no solo, yo qué sé, las frutillas, sino te venden la imagen del cuerpo de la persona que está sosteniendo esas frutillas. Y que el mensaje es como, este producto es un canal para que accedas a esos cuerpos. Y también hasta qué punto el mensaje también es como que tú vas a disfrutar estas frutillas si tienes ese cuerpo, por decir así, poniendo este ejemplo. O sea, es como que si tú no tienes ese cuerpo, como que no puedes acceder al producto o algo así. O sea, yo creo que te venden mucho esta imagen perfecta a la que tú solo puedes acceder si la mantienes. No sé, cuando me hacías la pregunta, una de las imágenes que me venía para mí es, ¿han visto todo el género que se llaman propagandas de perfumes? Son terribles. Si te fijas, todo el género de propagandas de perfumes está lleno de cuerpos que hacen además una alusión súper clara a la sexualidad, ¿no es cierto? Y en el cual constantemente estás viendo estos estereotipos de cuerpos reproducidos que están ahí cotidianamente, ¿no es cierto?, planteados de esa manera, ¿no es cierto? Incluso preguntaría en qué medida ahí está esta construcción de este cuerpo ficticio y perihigienizado. O sea, por eso me llama mucho la atención esta búsqueda constante de eliminar como el vello, de que las superficies sean como intactas, sin mancha, higiénicas, como casi como higiénicas, ¿no es cierto? Como que fuéramos figuras, tuviésemos que ser imágenes de figuras de mármol, ¿no es cierto? Siempre a tono y siempre además en la misma posición, en la cual además no nos sentamos para que no se salga el gordito, ¿no es cierto? Entonces como que además hay una forma de pararte para tener un cuerpo sexualmente interesante o sexualmente disponible. Y en nuestro día a día igual, o sea, cosas como ir por una calle de la ciudad y ver varias vulcanizadoras o lugares donde arreglan los autos con personas desnudas o con personas en bikini encima de un auto. O sea, yo solo voy a lavar mi auto, ¿por qué quiero ver a una persona semidesnuda en la publicidad? Pero eso es lo que vende, eso es lo que atrae. Claro, y también creo que aparte de todo lo que refiere a la publicidad, también son estas pequeñas acciones cotidianas que tenemos nosotros en nuestro día a día, porque creo que ya va, o sea, claro, hay este modelo hegemónico de la belleza, más cuando estamos en el día a día, ¿qué tanto somos nosotros también flexibles de aceptar que tal vez a mí no me gusta algo que no percibo como bello, algo que es socialmente aceptable, que es socialmente bonito? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a aceptar algo así? Entonces también vamos reproduciendo de formas chiquitas, pero que también siguen perpetuando esa manera de ver la belleza, esa manera de seguir viendo o seguir idealizando un canon de belleza que tal vez sea muy difícil de llegar, porque como mujer, qué cansón es también todo lo que esperan que tú tengas para que sea bello, el tema del vello corporal, el cabello, tener la piel de una forma, es súper cansón y también requiere y necesitas mucho dinero para poder seguir ese canon de belleza. Y aparte no es que el canon te dice, bueno, tú llegas a ser así y ya está, sino que por lo menos a mí me ha pasado que hay personas que me han dicho como que, ay, cómo me gustaría ser como tú, que no subes de peso, pero a mi alrededor es como que, qué flaca que estás, no, deberías subir de peso, no, que entonces como que no entiendo, o sea, mientras alguien me dice Claro. que qué chévere ser como yo, que soy tal vez flaquita para su perspectiva, otra gente me dice que no, que es ser demasiado flaca, entonces es como que, ¿qué hago? O sea, y yo me siento bien así como estoy, sin embargo es esto que si eres lo uno te hace falta algo y si eres lo otro también te hace falta algo. Yo tengo una pregunta, y para los hombres, ¿cómo lo sienten ustedes, esos estereotipos de belleza? Creo que es una buena pregunta y creo que es un elemento de mucha presión. También creo que va cambiando con los años. Entonces no sé cómo sería en este momento tener 25, 26 años, ¿no es cierto? Versus tener 40 años. O sea, evidentemente las percepciones sobre la construcción de cómo verte van cambiando y también la forma como se utiliza el cuerpo y cómo se muestra el cuerpo también va cambiando. Sí, creo que también hay cánones y hay mucha presión, ¿no es cierto? Este tema de, por ejemplo, el tema del cuerpo rasurado creo que comienza a estar muy presente en hombres, ¿no es cierto? Comienzo a escuchar hombres que tienen conflictos, por ejemplo, a veces en consulta, con su vello corporal. O conflictos porque constantemente comienzan a tener problemas por rasurarse sistemáticamente.
Y me sale la pregunta de por qué se rasura, ¿no es cierto? Y no hablo de las barbas, que están de no tener barbas, sino hablo de específicamente del vello genital o del vello en el pecho, del vello en las piernas. No sé, ¿qué otra? También creo que identifico algunas expresiones respecto de como ciertos aspectos sobre la musculatura, ¿no es cierto? Sobre que tienes que tener cierta forma, que no tiene que ver con el estado físico, tiene que ver con cómo se ve, y eso es algo que a mí más bien me resulta súper interesante, porque no estás hablando de un cuerpo que es atlético, estás hablando de un cuerpo que se ve atlético, ¿no es cierto? Hace tiempo me acuerdo de alguien que me hablaba de que estaba haciendo una consulta porque quería hacerse un procedimiento estético en el cual se iba a poner unos abdominales de silicona, o sea, six-pack de silicona para hombres. O me acuerdo el caso de un hombre que igual se ponía pectorales de silicón, que tienen otra forma y son otro tipo de implantes. O las pantorrillas, que también se ponen, que es bastante, creo que es una cirugía bastante requerida y también se ve estético más. Entonces me daba la atención como esta demanda del cuerpo, entonces hace que tengas que investir tu cuerpo. No se trata de qué tan atlético, ¿no es cierto?, o qué tan robusto eres, sino solamente de cómo se muestra y respecto de cómo se ve ese cuerpo. O sea, cómo consigues un cuerpo que se vea de acuerdo a estos parámetros, a partir incluso de muchas intervenciones estéticas, ¿sí? Y una de las preguntas que me hago es, ¿y qué tipo de cuerpos, por ejemplo, crearán eso cuando a los 30 años te pones esto? Y cuando llegas a los 50, o sea, ¿cómo quedará el six-pack en medio de los gorditos inevitables de los 50 años? ¿No es cierto? ¿Qué vas a hacer después con todos esos elementos y esos implantes que has hecho para poder ser parte de esta belleza? Pero no sé cómo lo ves. Pensaba en algunas cosas. Pensaba, por ejemplo, en este tipo que se hizo un montón de operaciones para parecerse a este muñeco Ken de las Barbies. O sea, el punto al que llegó por intentar amoldarse a ese ideal de perfección en el cuerpo. Entonces, eso por un lado, los alcances que podemos tener en ese ámbito por intentar adaptarnos a eso socialmente esperado. Otra cosa que pensaba es no solo cómo tiene que verse el cuerpo, sino cómo lo usas. Es decir, qué usas sobre él, cómo te mueves, cómo te expresas a través de ese cuerpo. Y en ese sentido también hay una masculinidad hegemónica, o sea, cómo te puedes mover para verte como macho, como hombre, qué cosas puedes hacer con tu cuerpo para ser un hombre y qué cosas no. Entonces pensaba en eso básicamente. Claro, la gestualidad, ¿no es cierto? Todo este tema de que como que la masculinidad fuera un elemento que todo el tiempo tienes que estar representando. Y que tienes que estar probando. Demostrando. Ajá, y con los estereotipos de belleza del cuerpo también nacen los estereotipos ya que van más a la personalidad de la persona, porque si yo tal vez me he visto con ropa floja y no me maquillo y no me peino y juego fútbol, la machona. Entonces esa es la machona, la que solo tiene amigos hombres, la que es un hombre más, la que es un pana más, pero tal vez, o sea, ¿qué tiene que ver eso contigo? Pero tú ya estás catalogado en la sociedad así, entonces tal vez ni te conozcan, sin embargo tú ya eres así por cómo es tu cuerpo o por cómo te vistes. O por lo que haces. Una duda que a mí me surge de eso, y un poco, es en qué medida, por otro lado, este énfasis constante, ¿no es cierto?, en cuanto a la imagen, en cuanto al juego de la representación, que además creo que actualmente puede entrar un tercer espacio, ¿no es cierto?, que es el espacio de la representación de tu cuerpo en las redes sociales. ¿No es cierto? Que además es un espacio constante de exhibición de ti mismo. ¿En qué medida tanto énfasis en lo visual quizás termina restándote la capacidad de poner atención a lo experiencial? O sea, es decir, estás tan preocupado de cómo te ves, de cómo se ve lo que haces, que no te queda mucho espacio para poder ocuparte de lo que estás sintiendo y de lo que estás viviendo. ¿O en qué medida tienes que amoldar lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo, ¿no es cierto?, a lo que en principio crees que sería adecuado o permisible o no para tu cuerpo? Entonces, es decir, ¿en qué medida un cuerpo determinado no necesariamente se liga con una mejor experiencia sexual o con una mejor satisfacción sexual o incluso con una mejor experiencia de uno mismo? ¿Sí? La gente creo que a veces habla de que si te ves bien te sientes bien. No lo sé. Como decía la Gaby hace un rato, ¿en qué medida el costo que estás pagando para ese verse bien, ¿no es cierto?, termina generándote un impacto en tu bienestar global, en el cual constantemente estás en un ejercicio de autoevaluación negativa. O sea, como que te lleva a vivir en la pregunta de ¿y ahora qué más me falta? Claro. Y entonces nunca terminas de estar a gusto contigo, y si no estás a gusto contigo, ¿cómo puedes estar a gusto con tu sexualidad? Pensaba en esa reducción
a la imagen corporal, por ejemplo, de la cuestión de la belleza. Y también en el dualismo filosófico en el que a veces caemos de cuerpo-mente, y que en realidad la mente, la conciencia también es parte del cuerpo. Entonces, también podríamos encontrar belleza en eso, en la inteligencia, en el ingenio, en un montón de cosas, y también es parte del cuerpo. No está afuera, no está en otro lado. La conciencia también es parte del cuerpo. Y creo que con lo que tú decías, Edu, de los estereotipos y esta búsqueda de, o sea, de me falta algo y me falta algo y por más que lo intento me sigue faltando algo. Una vez yo escuché a alguien que dijo, mi vida va a ser perfecta cuando esté graduada, tengo un carro de tal color, una casa de tantos pisos y un novio de esta manera. Y lo consiguió y no fue la vida perfecta, entonces es como que no estamos saciados, no suplimos nuestras necesidades por esto de que si hacemos lo uno falta algo y si hacemos lo otro también falta algo. Entonces, ¿hasta qué punto esos constructos que en nuestro país, en Ecuador, pueden, yo qué sé, una mujer blanca, rubia, alta, es el estereotipo? Tal vez en otro país no es el estereotipo una mujer rubia, blanca, alta, tal vez buscan todo lo contrario. Entonces, ¿hasta qué medida realmente estamos buscando algo sobre una base verdaderamente falsa? Verdaderamente falsa. Con respecto a lo que mencionabas, nos viene una pregunta y dice, ¿el apego excesivo a la estética culturalmente aceptada podría ser patológico? ¿Qué piensas? O sea, no sé si, digamos, yo no me atrevería a definir que ese apego por sí es patológico, pero sí podría plantear que sí puede llegar a tener consecuencias que pueden ser patológicas en cierta medida. Es decir, por ejemplo, esto lo revisé hace algunos años, no me acuerdo exactamente la fuente, pero planteaba que en general, por ejemplo, muchas personas que se realizan procedimientos estéticos comienzan más o menos alrededor del segundo año a comenzar a generarse un nuevo procedimiento y así sistemáticamente el tiempo se iba cortando. Sin embargo, cuando evaluabas estos procedimientos con escalas de bienestar subjetivo, no había una mejora en el bienestar subjetivo. Entonces, ¿en qué medida te expones a riesgos físicos para tratar de alcanzar eso, poniendo en riesgo tu salud? Porque hacerte un procedimiento innecesario no deja de ser una fuente de riesgo, a cambio de una promesa de un bienestar subjetivo que igual no se alcanza. No, yo creo que también debe de haber por delante, no sé si en todos los casos un acompañamiento psicológico, más sí de cierto modo un acompañamiento de información y de información de varios especialistas, no de lo que dice internet, porque muchas veces también hay personas que en la búsqueda del cuerpo perfecto han caído en procesos no solo que no son aceptados legalmente, sino que también han puesto en peligro la vida de esas personas. Entonces creo que también es importante más que nada poder tener un acompañamiento sobre todo de información, de enriquecimiento de información para poder realizar cualquier procedimiento. Claro, porque podemos hablar de cuán agresivo puede ser una cirugía estética, que es lo que visualmente podemos ver, que por lo que una persona atraviesa, más también todo el hecho de el constante pensar, o sea, que tu atención esté tan focalizada en alcanzar un ideal de belleza que tan seguro estás que cuando lo alcances vas a sentirte satisfecho, o de las cosas que hacen. Tenemos también, no yendo lejos, podemos encontrar casos de anorexia, casos de bulimia, y claro, tal vez hay ciertas cosas que son más evidentes, ¿no? Como las cirugías, pero también hay otras acciones, otras actividades que resultan incluso más agresivas para la persona que está constantemente queriendo alcanzar algo que, ¿será que algún día lo va a lograr? Respecto, recuerdo algunos comportamientos de riesgo, por ejemplo, en personas que se inyectaban ellas porque no tenían el dinero para hacerse una cirugía estética, entonces ellas encontraban espacios clandestinos donde se hacían inyecciones de silicón, por ejemplo, en los glúteos. Claro, después con unas infecciones salvajes, ¿sí? O con distintas complicaciones, fibrosis, cuadros de dolor. Entonces, como esta búsqueda o esta necesidad, ¿no es cierto?, de la modificación del cuerpo para tratar de adaptarse a eso, te debe tener conductas de riesgo, ¿sí? Quizás termina generando un problema que a la final termina siendo contraproducente para la experiencia de la propia sexualidad. Claro, y con lo que decía Bernie también, de que no solo es los riesgos que corre tu vida por
aumentarte o por modificarte algo, sino también son los riesgos que corres, porque puedes caer en ciertos desórdenes alimenticios también en la búsqueda de este cuerpo perfecto. Dos cosas, lo que decía antes, o sea, el hecho de la información, porque en internet podemos encontrar 1.000.000 de páginas que te dicen cómo llegar a ser anoréxico, cómo llegar a ser bulímico. O incluso que la no- misma publicidad que Ajá. te sale de la nada, como el doctor ni sé cuántito te ayuda. Ajá, ¿Qué dieta tan para tal fidedigno cosa, es? ajá. Y aparte, y la segunda cosa, hay una teoría que explica estos desórdenes alimenticios que dice que pueden producirse porque en muchas familias lo que se hace, o en el entorno social de las chicas, lo que se hace es medir el éxito o el fracaso con base en los aspectos físicos o lo material que podemos tener. Entonces, si tú eres flaca, eres exitosa. Si tú tienes ojos verdes, eres exitosa. Entonces, todo se mide en cuanto a lo físico. Y creo que es algo que sí pasa mucho en nuestra sociedad. O sea, el hecho de que también en las escuelas puede llegar a haber... Yo sé que son un montón de temas mezclados, pero en las escuelas muchas veces también se da bullying por el aspecto físico Uno de los de principales los aspectos niños. de causa de bullying es justamente el señalamiento sobre rasgos, elementos de apariencia física. Entonces creo que en nuestra sociedad el aspecto físico pesa bastante muchísimo, determinante. o sea, pesa Pensaba muchísimo. justo en eso, en el aspecto de esa pregunta de lo patológico, ¿en qué sociedad vivimos? Entonces, realmente esas conductas individuales son patológicas o pueden llegar a tener consecuencias patológicas solo a ese nivel individual, o a qué responden, de dónde vienen, en qué tipo de sociedad, en qué estructura están enmarcadas para que pueda existir algo así en una sociedad de la imagen, que le da mucha importancia a eso, a la apariencia, más que a lo que está de fondo, a la sustancia. Y en ese sentido hay un comentario, no una pregunta. Dice: en la realidad la apariencia física incide mucho en la sexualidad. Quizás ahí sería interesante analizar, digamos, quizás podríamos analizar que incide, ¿no es cierto?, respecto de el lugar que tenemos o la forma en la que nos presentamos, o quizás la confianza con la que llegamos, pero sería interesante ver si es que incide en la satisfacción, por otro lado. Justo yo estaba revisando un estudio que se realizó en Brasil en el año del 2015 y era un análisis de cómo el IMC de mujeres El índice de El masa índice corporal. de masa corporal. podría tener una relación significativa o no dentro de la satisfacción sexual. En resumen, lo que este estudio quería mencionar, o el propósito, era comentar que en realidad no tiene ninguna relación respecto de si hay algún cambio a nivel físico, a nivel de la lubricación, de la excitación, de cómo la mujer puede vivir ese goce, pues el tema de la imagen corporal reside mucho en cómo cada una se sentía con ella misma. Y claro, obviamente es una sociedad distinta, más el tema del cuerpo en ellas, en las mujeres de este estudio, indicaba mucho que eran sí, mujeres caderonas, mujeres que obviamente no cumplían este 90-60-90, pues tenían más carne, por así decirlo. Y no tenía nada que ver con el IMC, porque respondía mucho a cómo cada una de ellas se sentía consigo mismas y cómo esa sensación, esa satisfacción propia incidía en el sentirse sensual, en el sentirse sexualmente atractiva. Y eso era lo que en realidad podría determinar si existía o no una satisfacción sexual en primera persona. Ajá, es que yo creo que va por ahí, como lo que decía que afecta a la sexualidad. En realidad, si yo no me puedo mirar, si a mí me da miedo mirarme al espejo el rato que me desvisto para entrar a la ducha, ¿cómo me voy a sentir en el momento en el que alguien más me mire desnudo? Entonces, por eso se da esto mucho como que con las luces apagadas, o que no me toque mucho porque aquí tengo los rollitos y eso me da vergüenza, cosas así. Entonces yo creo que va mucho de cómo yo me estoy mirando a mí misma y cómo yo me siento conmigo misma, porque de ahí nace también, si yo tengo bienestar conmigo misma, creo que me voy a sentir también bien si estoy con una persona. Sí. Creo que algo importante en relación a lo que decía Bernie es que no existe una sexualidad o cuerpos en abstracto, sino cuerpos en contextos sociales e históricos, culturales, concretos. Entonces van a ser distintas las concepciones sobre la sensualidad, sobre los cuerpos en cada sociedad, y en ese sentido yo creo que sí puede incidir mucho en cómo vives tu sexualidad, porque pueden haber cuerpos no reconocidos como sensuales, como eróticos, puede haber el bullying, puede haber muchas cosas, el no reconocimiento de determinados cuerpos. Sin embargo, si volvemos al tema de que la experiencia sexual termina siendo una experiencia íntima en primera persona o en relación con otro, probablemente
habría que ver qué significantes emergen de ese encuentro particular y único, ¿no es cierto? Si de pronto un cuerpo que no es reconocido puede ser reconocido por alguien, ¿no es cierto? Y quizás el estar presente para poder aprovechar ese reconocimiento cuando se da es lo que te permite acceder a la sexualidad. O sea, a ratos me acordaba de qué pasa si en un encuentro sexual estoy todo el tiempo estar pendiente de estar posando para la foto, ¿no es cierto? Desde esta lógica del lenguaje de porno, probablemente va a ser muy difícil que pueda conectarme con mi placer. Porque para conectarme con mi placer tengo que abrir mis sentidos justamente a la experiencia de lo que está pasando, abrir todos los otros sentidos que incluso están más allá de la vista, o sea, están en el olfato, están en el tacto, están en el sabor, ¿no es cierto? Porque todo eso son sentidos que se movilizan dentro del placer y dentro del encuentro sexual. Que si focalizo y pongo todo solamente en un elemento, si todo el tiempo tengo que estar posando, que estar cuidando que la imagen, que la figura, ¿no es cierto? Si estoy más pendiente de ser el director de una porno que ser el actor de un encuentro sexual con alguien, probablemente va a ser más difícil acceder a la experiencia de placer en toda su amplitud y en toda su complejidad. Y en ese sentido, quizás en qué medida terminamos teniendo esta sensación también de incompletud, ¿no es cierto? De que el encuentro sexual no termina de lograrse, no termina de fluir, no termina de ser un encuentro, sino termina tratando de ser una coreografía que más o menos se acomoda a lo que se pretende, como si estuviéramos en un step up, como diría mi hija que ve esas películas. No, y creo que no solo con como que hasta qué punto yo logro disfrutar la experiencia sexual, sino las experiencias de mi vida en general. Y hay una pregunta o un comentario que nos hacen que dice: las profesiones desde la academia también generan referentes sobre la imagen. Y se me vino a la mente alguien que yo conocí que estudiaba periodismo, y él me decía como que, bueno, me dijeron que antes de graduarme me dijeron que me tenía que hacer el tratamiento dental, la cirugía de nariz, la no sé qué, la no sé cuánto. Entonces yo decía, si estudiar periodismo es tu pasión, ¿por qué intentan cambiarte a ti para que lo puedas lograr? ¿Por qué? Porque a la imagen, a la televisión no le puedes mostrar un rostro feo, entre comillas, o que no cumple con los estándares de belleza, porque necesitas la sonrisa colgada. Entonces creo que también no solo no te deja experimentar tu sexualidad como tal, sino muchas veces te puede impedir experimentar tu vida en general. O al revés también, ¿no es cierto? ¿En qué medida? Recuerdo justamente una consultante que vi hace un año que me decía que tenía conflictos porque en la universidad en la que ella estudiaba, en la escuela, muchas veces no le tomaba muy en serio, ¿no es cierto? Porque era guapa. Porque en efecto era alta, rubia y guapa. Entonces decía, es como que siento que a veces mis tutores o mis profesores me miran con cara de, ah, sí, la niña bonita dijo algo bonito. Y también se construye un estereotipo desde ahí sobre el sujeto. Es que ya hay un prejuicio. Por lo menos a mí en la universidad me pasó que a otra compañera y a mí un profesor nos dijo: cuando ustedes entraron a la clase yo pensé que ustedes eran de las tontas. Y como que, ¿por qué? Porque, claro, las bonitas, como que las más alajitas, las que estaban sentadas en el centro, todos los chicos se les acercaban. Entonces, cuando ustedes hablaron, me dejaron impresionada. Yo me quedé así como que, ¿qué onda con su comentario? Más es ese prejuicio de entrada de que la rubia tonta y la otra que se esfuerza por hacer las cosas, la otra inteligente. Entonces, como que... Entonces es interesante porque parecería que tu imagen corporal te encasilla antes de que digas nada, ya te da un lugar en la sexualidad, en la sociedad, en lo laboral, ¿no es cierto? Y de nuevo, ¿y en qué medida entonces también todos los otros aspectos de seducción terminan quedando en segundo plano? Cuando además ahora comienzan a surgir ciertos grupos, ¿no es cierto?, que más bien tratan de reivindicar eso. El otro día conversaba con alguien que me hablaba de esta posición que le llaman sapiensexual, ¿no es cierto? Personas que dicen, a mí me seduce el conocimiento, el poder tener un diálogo con algo, ¿no es cierto? Es como, estoy tratando de dejar como de fuera el tema de la seducción a través de la imagen y más bien tratar de recuperar la seducción que me produce, ¿no es cierto?, el poder compartir una sensibilidad o una experiencia estética con alguien. Y por otro lado también como justamente todos estos estancos en los cuales metemos los cuerpos nos limitan el acceder a la belleza, ¿no es cierto? ¿En qué medida a veces te encuentras con bellezas que están por fuera de lo que los estereotipos mandan y que entonces están ahí y no terminas de poder aprenderlas? Como poder como reconocer esa belleza y poder incluso admirar esa belleza,
porque necesitas que calce en un modelo prefijado. O ni siquiera te das el chance de conocerlo porque ya el hecho de un aspecto físico hace que ya tú te censures, te limites. Una vez igual un compañero me dijo como que yo lo primero que me fijo de una mujer es en las manos. Si las manos no las tiene arregladas, ya ni para qué. O sea, puede ser la mujer más inteligente del mundo, pero si no tiene pintadas las uñas no sirve. O sea, es como que... a mí me da ira, porque es como que eso es imposible. En algún momento de tu vida... No, es imposible. No. Sobre lo que decían, creo que hay una pregunta interesante. Dice, ¿qué sucede con la infantilización de los adultos que se ve mucho actualmente? No sé si es que esta pregunta va por el lado de esta búsqueda constante de siempre mantener como una imagen joven, ¿no es cierto? Como que hay una edad en la cual eres interesante y pasado cierta edad eres desechable. Y entonces, ¿en qué medida necesitas, ¿no es cierto?, mantenerte una imagen muy joven, que incluso infantil, pero que por otro lado tendría que, para ser consistente, ¿no es cierto?, acompañarse de una imagen y de un comportamiento consecuente con esa imagen. Claro. Yo también le entendí un poco esta pregunta como ¿qué pasa con la infantilización de los adultos respecto de querer de alguna forma mantener esa inocencia respecto al campo de la sexualidad? No sé si va un poquito por ahí, más creo que también, porque creo que eso, o sea, lo que me refiero con el tema de la inocencia, son cosas que uno puede ver, ¿no? Respecto de cómo se visten, cómo se presentan, el tipo de ornamentos que tienen, cómo deciden arreglar su cuerpo, cómo deciden mostrarse hacia las personas. Y que yo me acuerdo de una persona que yo atendí hace un año más o menos, que tenía esta imagen, se mostraba de esta forma. Y obviamente sentirte así, percibirte así, porque si yo lo veo así, ella también se percibía a sí misma de esa manera. Para ella hablar de sexualidad desde su primera persona, ¿no? Era como un tema muy alejado hacia ella, como yo, como si soy tan inocente, si tengo mi cartera de Hello Kitty, cómo yo puedo tener un acceso distinto a, porque claro, mantenemos como que esta concepción de niña, de alejada, de tu goce no es tanto tu goce, cómo va a poder vivir una vida adulta sexualmente activa. Es que también ahí se dan los prejuicios, o sea... Y el tema de los roles de género también. Ajá, los roles de género y también esta cosa que yo en algún momento escuché en la universidad, como que con ella que se viste así y sale todos los días y se arregla así, ella es como para el rato, no como para que sea mi novia. O con ella sí, no sé qué, ella sí puede ser la madre de mis hijos o el padre de mis hijos. Entonces ya va ahí el estereotipo clarito, todo el prejuicio, o sea, como que hasta qué punto uno tiene que parecer que un niño para que alguien diga como que, ay, qué inocente, con esta persona sí quiero estar. Y sobre este tema del como el miedo al envejecimiento, ¿no es cierto? Como esta búsqueda todo el tiempo de mostrar un cuerpo menor. También me hacía la misma pregunta, ¿no es cierto? ¿En qué medida quizás puede retrasar el asumir ciertas posiciones un poco más maduras, ¿no es cierto? Para tratar de ser consistente con la imagen que presentas. O sea, es decir, si me veo un poco más adolescentón, tengo que comportarme un poco más adolescentón. ¿Y en qué medida entonces yo mismo voy postergando ciertos procesos de mi propia madurez, de mi propia autonomía, en función de ir sosteniendo este cuerpo que todavía resulta interesante para la sexualidad? ¿Sí? Y que nuevamente cae como en este ideal de belleza que si bien conlleva características, como tú dices, el tema de la edad, el tema de la apariencia física, cómo me veo, que en un punto deja de ser únicamente el tema de si estás flaca o flaco o gorda, sino que también ya habla un poco de a qué etnia parece que esta persona pertenece, porque si hablamos de acá, de este contexto ecuatoriano, que venimos de una descendencia indígena, qué tan aceptable es o qué tan sexualmente atractivo nos parece una persona que en realidad es de donde nosotros venimos, ¿no? Y empezamos como que a querer dejar de lado estos modelos y empezamos a querer rechazar todo aquello que nosotros somos por herencia, por el hecho de donde mismo estamos sentados, estamos parados, y empezamos a rechazar, y de alguna forma es como que esto
no únicamente ya responde al tema de la belleza, sino que ya es algo también más político, algo más social. Empezamos también a rechazar nuestros propios orígenes y nuestras propias raíces y nos queremos encasillar a algo que en realidad nosotros no somos y que nunca, o sea, yo querer ser rubia, ¿cuándo voy a poder ser rubia? Tener ojos verdes, ¿cuándo? ¿Por dónde? Te puedes pintar el pelo y poner contactos. Mientras Pero decías... no soy yo. Claro. Pero, ajá, Es algo que en la noche llevo a la casa y se quita. O sea, no, que no está es bien, como que- obviamente, si es ajá. que cada uno Sí, se siente sí. conforme de esa Eres manera. el yo que quieres ver. Ajá, más eres bien. el yo que quieres ver, pero tal vez no logra hacerlo. Y con eso que decía Bernie, justo con la analogía o la metáfora que hicimos al inicio de la comida, escuché un chef que decía que no puedes saber a dónde vas si no sabes de dónde vienes. Y es lo que dice Bernie, o sea, ¿cómo yo puedo pretender que mi hijo sea rubio, ojos verdes y alto si yo soy pequeña, morena y cabello negro y ojos negros? O sea, tal vez por ahí sí, la genética, mis ancestros, más no puedo exigirle eso a alguien porque genéticamente tampoco es posible. Ajá. Claro. Pensaba en dos cosas mientras decías eso. Primero, en esta frase tan común de mejorar la raza. Tienes que buscar a alguien para mejorar la raza. Y otra, que Es tal o fuerte, cual ¿no? persona Cool. es muy longo, muy longa para él, para ella. O sea, ¿desde dónde estás pensando para decir algo así? Que necesitas mejorar la raza. Sí. Complejo en un contexto mestizo. En un contexto mestizo que ni siquiera logramos percibirnos a nosotros como mestizos, porque pensamos que ya pasamos de eso, que eso ya fue algo de nuestra historia, pero que ya no estamos ahí, ya esa etapa ya pasamos. Y como decía Jorge con estas dos frases, que en realidad es un insulto muy común acá, como si que eso en realidad fuera algo de que avergonzarnos, algo que dejar de lado. Y tal vez nos olvidamos que hace millones de años de los estereotipos de belleza aquí eran otros. No seguíamos lo que seguimos ahorita. Pero sí, sí es muy común, o sea, a mí me gustan las anécdotas. De una misma persona, de dos bebés nacidos casi a la vez, dos conocidos de esta persona, nació el bebé, el uno trigueñito, cabello oscurito, nació el otro bebé blanco. Oye, ese orgullo. Y escuché de la misma persona decir, no, es que qué feito que le nació el bebé a la no sé cuánto. Se dio la vuelta, vio la foto del otro. Qué guapo bebé, qué precioso, qué lindo bebé. Solo porque el uno era blanco y el otro trigueño. Entonces yo decía, para mí los dos bebés son iguales porque tienen un día de nacidos. Están igual de Son arrugados. idénticos. Igual Pero Igual de solo por eso, y ya los comentarios de que ella no se debió casar con ese. Es que no, si ese es un tal. Entonces todo. Es que esto me preguntaba, ¿no es cierto?, sobre la capacidad valorativa que tenemos respecto de la belleza, ¿no es cierto?, con algo con lo que nos encontramos y que está ahí si tenemos los ojos para verlo, ¿no es cierto? Es decir, ¿en qué medida esa premisa ya hacía que yo no pueda reconocer la belleza que puede estar presente en uno y que atribuya belleza que quizás tampoco está presente en el otro, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo finalmente desde el cuerpo hasta ya la experiencia sexual la vamos construyendo sobre atribuciones que se van predefiniendo sobre contextos que asumimos posibles o no posibles, ¿no es cierto? Vamos como elaborando progresivamente este tema de, y en qué medida, ¿no es cierto?, terminamos generando incluso la belleza como un gusto adquirido, ¿no es cierto? Como, eso debería gustarme, o sea, como la cerveza, más o menos, ¿no es cierto? Que al comienzo sabe, todo es mal, pero nos exponemos hasta que nos gusta. ¿En qué medida comenzamos a hacer lo mismo con ciertos parámetros de belleza? O sea, comenzamos a exponernos sistemáticamente a un tipo, a un lenguaje, a una forma de cuerpos, hasta que finalmente terminamos familiarizándonos al punto que comenzamos a reconocer los bellos y nos alejamos de otros para justamente negar la posibilidad de que podamos encontrar belleza ahí y podamos encontrar incluso deseo, el deseo que eso nos permite, porque por otro lado, si fijamos evolutivamente los elementos corporales que determinan belleza, es curioso, pero terminan estando, ¿no es cierto?, un poco alejados de los parámetros actuales. O sea, finalmente, si analizas, por ejemplo, las teorías evolutivas, te plantean que los aspectos que focalizan el deseo sexual desde la lógica de los primates, ¿no es cierto?, tienen que ver con ciertas formas que justifican un cierto nivel de salud, de robustez, de capacidad reproductiva, ¿no es cierto?, de disponibilidad para la sexualidad, de actividad, etcétera, que no necesariamente encajan con los cánones que hemos ido construyendo progresivamente, ¿sí?
Y entonces, ¿cuánto de lo que estamos reconociendo no viene de este concepto Foucaultiano, como por ahí quizás un poco denso, ¿no es cierto?, de la biopolítica, ¿no es cierto?, del control biológico, político de los cuerpos, para ir amoldando a partir del control de los cuerpos las conductas y finalmente los sujetos. Entonces, realmente, ¿qué tan autores somos de nuestra experiencia sexual y de nuestro ser sexual en relación con el mundo? ¿Y qué tanto estamos construyendo una relación entre dos sujetos, o entre un sujeto y una cosa, o entre dos cosas? O entre dos representaciones. Entre dos representaciones abstractas, quizá irreales, irrealizables. O mejor te consigues, no sé, un robot, una muñeca o un muñeco que se adecue a eso exactamente que quieres y que no tenga una voluntad incluso. Que ahora se comienzan a vender como pan caliente, ¿no? Los robots humanizados, los muñecos sexuales. Y con lo que tú dices, yo había leído un estudio de esto que habla del constructo, de los constructos de belleza, de los ideales de belleza, y también habla de que no son estáticos, que han cambiado a lo largo que también avance el tiempo. Entonces tal vez lo que hoy nosotros percibimos como bello, entre comillas, no sea lo que mañana vamos a percibir como bello. Y justamente decía esto, que antes el constructo de belleza era, mientras más caderona sea la mujer, era mucho más atractiva, no por el hecho de físicamente, sino porque una mujer más caderona podía procesar de mejor manera un parto natural, podía albergar de mejor manera un niño en su vientre. Entonces, pero es algo que ahora ya no es bello, entre comillas. Entonces creo que sí es importante también decir que estos constructos son sociales y se han construido a medida que avanza el tiempo, y para mí es como la moda. Y la capacidad de recuperar, ¿no es cierto?, la posibilidad de construir entre los sujetos en cada encuentro particular lo que nosotros vamos a considerar bello, sensual, seductor o atractivo. Hay una pregunta que ya estamos en los últimos minutos, que dice: creo que el problema es grave e incluso la cirugía bariátrica obviamente se le hace como cirugía estética. La cirugía bariátrica es la cirugía de modificación del estómago justamente para reducción de peso. Y sobre quizás tejiendo esta pregunta sobre el concepto de biopolítica que hablamos antes, ¿no es cierto?, en qué medida eso también tiene que ver con los tiempos del mundo contemporáneo, ¿no es cierto?, con la búsqueda de elementos inmediatos, urgentes, ¿no es cierto?, que te acorten el camino hacia lo que supuestamente se busca. Es decir, es como probablemente para poder hacer un cambio, ¿no es cierto?, en mi masa corporal, cuando hablábamos hace un rato de IMC, buscar un procedimiento agresivo, como es la cirugía bariátrica, que afecta ciertos órganos, que reduce ciertos órganos, ¿no es cierto?, no es justificable bajo la promesa de poder conseguir el cambio corporal ideal que estoy buscando en el menor tiempo posible, ¿no es cierto?, sin darme el tiempo de tener que pasar por procesos de modificación que por último tendrían que ver con cambio de mis hábitos y de mi forma de ser, ¿no es cierto?, sino como la búsqueda de la píldora mágica que pueda cambiar el cuerpo que tengo, sobre esta premisa de que entonces voy a poder llegar a alcanzar ese estado de bienestar que me va a permitir sentirme bien en la vida, pero me queda siempre la duda de si es conmigo o si es para los otros. Y sí hay esto de como que mato dos pájaros de un tiro en los procesos, porque igual he escuchado que hay mujeres que les hacen la cesárea. Bueno, les hacen la cesárea, sale el bebé, ya todo, y ese mismo rato, bueno, le sacamos la grasa, le inyectamos en otro lado, entonces salen de la cesárea con también ya renovado el cuerpo. Y es hasta qué punto, o sea, hasta te dan la oportunidad de vivir tu experiencia, porque también creo que es todo un proceso, este otro tema del embarazo. Entonces creo que sí es importante esto de cómo nos arriesgamos a ciertos procedimientos. ¿Qué dirían para cerrar? Una idea para cerrar. ¿Qué diría para Improvisa. cerrar? Improvisa. Estaba pensando porque creo que este tema moviliza muchas cosas, ¿no? Y también es muy grande y creo que faltan muchas cosas por abordar. Y bueno, una idea para cerrar: los estereotipos de belleza cambian y se modifican, no se amarguen la vida. Sí. También que no es solo el hecho de que te digan, para mí no es solo el hecho de que te digan: en algún momento de mi vida a mí me dijeron la rubia tonta.
y me tenían como eso en el colegio, como la rubia tonta. Entonces creo que no es solo el hecho, ay, me dicen y yo soy y nunca voy a poder cambiar esto, sino de que yo también puedo hacer algo para demostrar a cambio que no cumplo con ese estereotipo, que es solo un estereotipo que se ha construido socialmente y que también tenemos el poder nosotros de desenmascarar eso que pasa en la sociedad. Yo creo que es fundamental reflexionar todo el tiempo sobre toda la sexualidad, sobre nuestro cuerpo, sobre otros cuerpos, para poder ir descubriéndonos, redescubriéndonos y descubriendo a otros más allá de esas ideas, de esos estereotipos, de esos roles que nos han plantado, porque sí, también está este espacio en el que podemos cambiar, podemos transformar esta cuestión y reconocer qué es lo que nos gusta. Y en ese sentido, vivir experiencias sexuales y de cualquier tipo más satisfactorias. Yo creo que la sexualidad tiene una de las riquezas de la sexualidad, ¿no es cierto? Es que es una experiencia que nos colma en todos los sentidos, ¿no es cierto? En todos los sentidos, en la mente, en el cuerpo y en las sensaciones. Y creo que cuando ponemos énfasis o focalizamos todo, lo reducimos a ciertos o 3 o 4 aspectos, es como que nos estaríamos amputando todo un espacio de la vivencia sexual. Y creo que uno de los problemas de este monopolio, de este predominio de la imagen, es que constantemente va llevando a esto, ¿no es cierto? A que los seres humanos quedemos reducidos en una representación y que nos neguemos a vivir nuestra propia experiencia de forma global. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la otra semana con nuestro 8º programa. Estaremos hablando de satisfacción sexual.